Nuestra clase de hoy, que estamos viendo operaciones algebraicas, vamos a recordar algunos elementos importantes. Y lo más importante para iniciar son los términos semejantes. Muy bien. ¿Cuál era la condición para que los elementos sean semejantes? Vamos a poner la condición principal para que los términos sean semejantes. ¿Cuál es? Que la literal sea igual. Significa que si yo tengo x y x al cuadrado, la literal no es la misma, porque tienen diferente grado. ¿Para qué operaciones aritméticas me sirve mucho esto? Para la suma y para la resta. Ya sea de monomios, binomios, polinomios, vamos a respetar mucho los términos semejantes para poder sumar o restar. ¿Sí? Otra característica también que habíamos visto es de que la x tiene un indicativo de coeficiente 1, variable y exponente 1. ¿Sí? Entonces, eh, tomar muy en cuenta eso. ¿Sí? Profe, ya empezó a compartir pantalla, ¿va? Sí. Es que a mí me parece en negro todavía. A mí me está cargando. Profe, a mí no me aparece. Igual a mí, A mí no me aparece. Profe, a mí no me aparece. Hola. Profe, a mí no me aparece. ¿Y ahora? De que está cargando. cargando, profe. Muy bien, estamos hablando de que los términos semejantes son un elemento primordial en lo que es la suma y resta de monomios, binomios, polinomios. La condición es que literal debe ser igual. Eso es solo para la suma y la resta. Cuando haya multiplicación y división de fracciones, no hay tanta restricción en que sean términos semejantes. El x con el x al cuadrado no es término semejante. Es cierto que los dos tienen x, pero el exponente no es igual. Algo importante que debemos de notar es de que cualquier letra, como por ejemplo x, va a llevar un valor de 1 en el coeficiente y un valor de 1 en el exponente. Eso es clave para resolver estos problemas. Muy bien. Si yo les digo, ¿cuánto es 3 más 3 al cuadrado? ¿Ustedes qué hacen para resolverlo? Si solo lo visualizan como jerarquía de operaciones. ¿Cómo resuelven el 3 más 3 al cuadrado? Primero resolvería la potencia y cuando ya esté el resultado lo sumaría con el 3. Es correcto. Por eso es que verlo así de esa manera nos ayuda a diferenciar que en álgebra x más x al cuadrado, yo no puedo decir que es x al cubo. Porque este debe de resolverse primero para poder sumársele esta variable. ¿Sí? Ustedes, y lo están diciendo, 3 más 3 al cuadrado es x más x al cuadrado, solo que el x puede ser cualquier número, porque en lugar de 3 puede venir un 2 más 2 al cuadrado, puede venir un 5 más 5 al cuadrado. Estos no se pueden sumar directamente, no se pueden, por eso es que nosotros recurrimos a lo que es términos semejantes. En cambio, si yo digo 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿qué estoy haciendo? Sumando dos veces el 2 al cuadrado, ¿sí? Es decir, ¿cuánto es x al cuadrado más x al cuadrado? ¿Qué estoy sumando? Las x al cuadrado. ¿Cuántas veces? Aquí está 1 y aquí está 1, 1 más 1.
2. Se puede entonces resolver una suma cuando los términos son semejantes. Si no son semejantes, no puede resolverse la operación. Entonces, ¿cuánto es x más x al cuadrado? Según lo que acabamos de ver ahorita. ¿Cuánto es x más x al cuadrado? ¿Cuánto es x más x al cuadrado? X más x al cuadrado. Porque no puede operarse. ¿Y qué es lo que se opera en la suma algebraica? Los coeficientes nada más. Es decir, si yo tengo 2x más 3x, el que sean términos semejantes es una condición para poder sumarlos. Solo eso, es una condición, pero no tiene una operación de que x más x sea x al cuadrado. No, simplemente 2x y 3x, ¿estarán hablando de lo mismo? Sí, los dos están hablando de x. ¿Qué es lo que se suma? Esto, el 2 y el 3. ¿Por qué si se pueden sumar? Porque cumplen la condición de que tienen la misma literal, con el mismo grado. X, aquí el x se toma como parámetro. Sigo hablando de x. 2 más 3, 5x. ¿Está claro eso? Es decir, que si yo tengo 3x cuadrado y cubo más 7x cuadrado y cubo, muchos se asustan y dicen, ya hay dos letras y tienen exponentes grandes. ¿Qué pasa? Habla de lo mismo, habla de x al cuadrado y cubo, hablan de lo mismo, y lo único que voy a sumar es 3 más 7, que sería igual a 10. Pero si yo tuviera 3xy cuadrado más 5xy, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda 3x al cuadrado? 3xy cuadrado más 5xy. Según lo que acabamos de ver ahorita. ¿Se queda así? No. Exactamente, 3xy cuadrado más 5xy. Eso es lo que quiero que entiendan, porque entendiendo eso, ya van a poder hacer cualquier suma o cualquier resta. Es por eso que a veces, y vemos en los famosos, el trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Cuando dice x al cuadrado más 4x más 4. ¿Por qué el resultado queda así? El x al cuadrado tiene exponente 2. El 4x, la x tiene exponente 1. Y este que está independiente tiene la x pero con exponente 0. Es otra cuestión. Un número en álgebra tiene a la variable pero en exponente 0. Porque x a la 0 es 1 y por eso solo el número está. Eso me va a ayudar a ordenar, que en álgebra generalmente ordenamos de forma descendente, del grado más grande hacia el grado más pequeño. Grado 2, grado 1 y grado 0. Solo que el grado 0 no se escribe porque es 1 y el exponente 1 no se escribe también porque le decimos que es tácito. Muy bien. Ahora, entonces, si yo tengo el siguiente ejercicio, ¿cuál es la respuesta? Si yo digo menos 6xy cuadrado más 9xy cuadrado menos xy al cuadrado, ¿cuál es su respuesta? Primero, ¿qué observarían antes de sumar o restar? ¿Cuál es la condicionante? Si son semejantes. Si son términos semejantes. Muy bien. ¿Son términos semejantes, sí o no? Sí, profe. Sí, profe.
como todos hablan de XY cuadrado, yo voy a seguir hablando de XY cuadrado. ¿Y cuáles son los únicos que se suman? El menos 6, el 9 y el... Este es el que se les olvida. ¿Cuánto vale cuando no hay número? 1. Vale 1. Simplemente tienen que operar menos 6 más 9 menos 1. Una suma es unirlos. Ya depende de los signos, ya se convierte en una resta, ya miramos qué hacer. En positivos tengo 9, en negativos tengo 7. ¿Qué criterio tomamos? Diferentes signos se restan, se coloca el signo del mayor, el más grande es el 9, va a ser positiva la respuesta. Como primer término no le colocamos el signo positivo. Y la diferencia entre 9 y 7 es 2. Esta es la respuesta. ¿Alguien desea preguntar? ¿Y les habían explicado alguna vez el criterio de término semejante para sumar o restar en álgebra? Sí, profe. Correcto, qué bueno. Esa es la clave, ¿sí? Eso me quita un montón de problemas. Ver quiénes son semejantes. ¿Cómo sabemos que son semejantes? Cuando sus letras y sus exponentes son iguales. Si varía un poquito, disculpa, pero te vas al otro grupo. Propongamos, cambiemos este mismo. Si dijera menos 6x al cuadrado, menos 6xy cuadrado más 9xy cuadrado menos xy, ¿cuál sería el resultado de la operación? ¿Cuántos términos diferentes hay? Términos diferentes, no cuántos términos tiene. Esta es una expresión algebraica, ¿sí? ¿Cuántos tipos de términos hay? 2. Hay 2. ¿Cuáles serían? XY cuadrado y XY. El XY cuadrado y el XY, es decir, que a cada uno tengo que buscar el resultado de la operación que indiquen los signos. Los XY cuadrados solo se operan con los XY cuadrados, es decir, el menos 6 se opera con el más 9. Y este que es menos 1 no tiene nadie con quien sumarse o restarse, simplemente va a pasar para acá como menos 1, porque es lo que sobra. Ni se aumenta ni se disminuye. En cambio, los XY cuadrado, uno es menos 6 y el otro es 9, aquí es más grande el positivo, diferencia entre el 9 y el menos 6 es 3. Y así es como queda el resultado de esta expresión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Otra forma en la que operan esto, ustedes ya vieron factorización. ¿Qué tienen en común? Vamos a esta parte. ¿Qué tienen todos en común? Que todos tienen el XY cuadrado. Si a menos 6XY cuadrado le quito XY cuadrado, me queda menos 6. Si a 9XY cuadrado le quito XY cuadrado, ¿qué queda? Queda 9. Y si a menos XY cuadrado le quito XY cuadrado, ¿qué queda? El negativo, pero vale 1, ¿se recuerda? Menos 1. Aquí sería XY cuadrado por menos 6 más 9 menos 1, lo que hicimos aquí. Esto es igual a 2. Pero en álgebra, ¿qué va primero? El coeficiente, y luego van los literales. Esta es otra manera práctica de entender que en realidad lo que se está operando son los coeficientes, con sus signos respectivos. La literal solo sirve para poder agruparlos y resolverlos. Muy bien. Seguimos. Dice menos 10, x a la 2a, y a la b, más 5, x a la 2a, y a la b, más 11, x a la 2a, y a la b. ¿En qué complica que los literales vengan de esta manera ahorita? Una suma o una resta.
¿Lo complica o no lo complica? En una suma. No. No, No, profe. claro que no. ¿Por qué? Porque yo no voy a operar las literales. Las literales es la condicionante para operar los coeficientes. Es decir, ¿son términos semejantes todos o hay dos tipos diferentes o todos son diferentes? Todos son iguales, profe. Todos son iguales. Entonces, yo voy a seguir hablando de x a la 2a y y a la b. ¿Qué es lo que voy a operar? El menos 10, el más 5 y el más 11. Resultado de operar menos 10 más 5 más 11, 16 positivos, 10 negativos. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 6, profe. 6 positivos, ¿sí? Solo que, como respuesta o como primer término, no necesita el signo positivo. Y aquí simplemente colocamos 6. Dime. 6. ¿Alguien puede repetir la pregunta? ¿Alguien habló ahí? Si van a hablar, desactivan su cámara un ratito y hablan. Y luego reactivan la cámara para que no se trae mucho el internet de ustedes. ¿Cuál fue la pregunta? Profe, creo que le dijo 6, pero como tal vez tenía mal internet, se tardó mucho en que nos llegara a nosotros. Muy bien. Estamos claros en que es 6, ¿verdad? ¿Verdad que esto está fácil? Muchas veces miramos álgebra y al ver, por ejemplo, la potencia 2 a la A y la potencia B, decimos, ya nos da miedo. ¿Y qué? Simplemente es para comparar términos semejantes y ya estuvo. Muy bien. Otra forma de llamar a esto a una suma o a una resta, se utiliza la palabra simplificar. Si yo tengo que simplificar 7x menos 3y más 4z menos 12x más 5y más 2z menos 8y menos 3z, ¿cuál es el resultado? Esto es una expresión algebraica, tiene muchos términos. ¿Cuántos términos hay en esta expresión algebraica? Opiniones. 3, profe. No. Escúchenme la 3, profe. pregunta. Escúcheme la pregunta. ¿Cuántos términos tiene la expresión algebraica? Términos. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7, 8. Muy bien, 8, pero profe. por ahí va la situación. ¿Cuántos tipos de términos hay? ¿Semejantes? 3. Hay 3. 3. ¿Cuáles son? Hay 3 grupos, es decir, lo que está 8. diciendo, lo que está Son diciendo, X, Y y Z. los X, las Y y las Z. Es decir, los X son bachillerato, las Y son magisterio y las Z son perito. Cuando dicen cuántos alumnos y tiene bachillerato, y no vayan a contar a uno de perito por más su amigo que sea y se mantenga todos los recreos con usted, ¿verdad? No, porque tiene una literal diferente que lo clasifica en otro grupo. Las X con las X, las Y con las Y y las Z con las Z. Ejemplo, cuarto bachillerato podría ser X a la cuarta. Y quinto bachillerato, X a la quinta. No pueden ser sumados en el mismo grado, porque hay un número que los diferencia. Así aplica el exponente para poder sumarse. Ya vimos que hay X, que hay Y y que hay Z. Las X con las X, las Y con las Y y las Z con las Z. ¿Cuál sería el resultado de las X? Tengo un 7 por acá, tengo un menos 12 y nada más. 5. Menos 5, profe. Menos 5, negativo 5. Muy bien, ahora vamos con las Y. Con la Y tengo el menos 3, tengo el más 5 y tengo el menos 8. El resultado, Menos 6. ¿Y? ¿es menos 6, chicos? Sí, profe. Coloco menos 6Y. Y las Z dice 4Z
2z y menos 3z. ¿Cuánto es? 3, profe. Como eso es otro símbolo, bueno, como es un término que no es el primero, debo de colocarle el positivo. Respuesta, menos 5x menos 6y más 3z. ¿Sí? Así es como se opera la suma algebraica. ¿Sí? Las letras exactamente iguales, entre ellas operan sus coeficientes, que son los números que están a la par, y los exponentes no hacen nada. Los exponentes solo sirven para clasificar quién va con quién. La x va con la x cuadrado va con las x al cuadrado, las x cubo va con las x al cubo. ¿Sí? Solo entre ellas se puede sumar o restar. No así, repito, el x con el x al cuadrado, porque está hablando de algo diferente. Seguimos con la parte de simplificar. Y aquí viene otro más complicado. Y dice 0.5 al cubo b menos 3 ab cubo menos 5 a cubo b más 0.75 ab cubo menos 2 tercios de a cubo b. Muy bien. ¿Cómo se llama el conjunto de estos 5 términos? 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 signos, solo que aquí hay uno que no está escrito porque es positivo, no se diferencia. Cantidad de signos positivos y negativos en una expresión algebraica indica la cantidad de términos. 1, 2, 3, 4, 5. A más de 5 se le llama polinomios. Polinomios, muchos monomios. Aquí hay 5 términos. Cada término es un monomio. ¿Y cuántos grupos diferentes de términos semejantes hay? ¿O cuántos grupos de términos hay aquí en este ejercicio? 2, profe. Correcto. ¿Vieron? Uno dice a cubo b y el otro dice a b cubo. Yo prefiero que lo hagan así porque muchos en esta parte y me mezclan los exponentes con las letras para hacer una suma. Y no es así. Las literales iguales simplemente siguen hablando de ellas mismas. ¿Acaso cuando tengo un alumno de cuarto bachillerato A y tengo otro alumno de cuarto bachillerato A, entre los dos forman y se hacen 2 alumnos de quinto bachillerato A? Nada que ver, siguen estando en el mismo, siguen teniendo el mismo grado, solo que ahora son 2. En lugar de decir un alumno de cuarto bachillerato A, se dice 2 alumnos de cuarto bachillerato A. ¿Para qué sirvió que supiéramos que eran de cuarto bachillerato A? Que se pueden sumar en el mismo grado, en el mismo grupo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Sumar los de A cubo B y sumar aparte los de A de cubo. Muy bien. Aquí estamos haciéndolo por pasos, después ustedes lo van haciendo más rápido. Los A de cubo, hay un 0.5, hay un menos 5 y hay un menos 2 tercios. Hagan uso de su calculadora. 0.5 menos 5 menos 2 tercios. Eso es lo que nos interesa más. Aquí nos interesa más a la aplicación que le doy a los literales. Ya la aritmética ya ustedes sí la dominaron en el primer trimestre. ¿Sí? Simplemente ingresan 0.5 menos 5 menos 2 tercios. Si alguien lo quiere hacer a mano, este decimal tendría que pasarlo a fracción para que lo podamos superar. Y simplemente lo voy a escribir aquí por si alguien quiere probarlo. El 1/2 es 0.5. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado entonces de operar 0.5 menos 5 menos 2 tercios? Menos 5.17. Presionemos Shift ABC o ABC para que nos dé la fracción
impropia. Generalmente al álgebra le gustan las fracciones y las fracciones impropias, no las mixtas. ¿Sí? ¿Opiniones? Tiene que darles menos 31 sextos. Profe, y al Ahorita voy, solo que se cortó la comunicación. ¿Alguien me habló? Dígame, ¿quién me habló? Ah, no está la que no me da. ¿Ah? Dime. y cinco, Perdón. ¿Me pueden repetir otra vez la pregunta, por favor? y al senador le ponen 1. ¿Cómo así? Es que no escucho. ¿Puedes escribir en chat? Escribir en chat, a ver si lo miro ahorita que me estás avisando. No, hagamos el 1. No, no, disculpen, no. Y no entiendo la pregunta. ¿Alguien entendió la pregunta que me la transmita? Porque no, la verdad es que no, y no logro entender. Hay mucha interferencia. Ajá. Creo que Rachel nos está hablando, pero no. ¿Alguien entendió lo que nos quería preguntar? Para que me diga. No, profe. Bueno, estamos de acuerdo en que 0.5 menos 5 menos 2 tercios es menos 31 sextos. Les pudo haber salido menos 5 punto algo. O así. Tienen que presionar ABC o Shift ABC para que les dé la fracción impropia. ¿Hay alguna duda de por qué da menos 31 sextos? ¿O si es eso? ¿Alguien que me confirme? Ferdi me está mareando, iba de moverse. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo con que es menos 31 sextos? Ahora vamos con los que están hablando de AB cubo. Los que están hablando de AB cubo es el menos 3, es el 0.75 y nada más. Esto sería menos 2.25, pero encontremos una fracción para ver qué respuesta da la calculadora. Menos 3 más 0.75 y presionamos la tecla ABC para ver la fracción que nos da. Debe salir menos 9 cuartos. No sé si les da eso. A ver. Necesito que tengan su calculadora en la mano y que me confirmen si esa es la respuesta. Si es menos 9 cuartos. Sí, profe. Ok. Como ya hemos resuelto, respuesta, menos 31 sextos de A cubo B menos 9 cuartos de AB cubo. Otra forma en la que pudieran ustedes ver esto es negativo 31 A cubo B partido 6 menos 9 AB cubo partido 4. Esas son formas de representarlos. El numerador puede juntarse con las literales de arriba y esta fracción puede dividir a toda la expresión de arriba. ¿Sí?
Muy bien. Esto es una introducción. Esta es una suma de elementos, de términos algebraicos. Que también vimos algo de lo que es resta. Y ya pueden hacer el ejercicio 20. Ahora, vamos un poco a hablar rápidamente de lo que es valor numérico. Valor numérico. En el valor numérico, la variable ya no la dan. Y así investigamos cuánto vale la expresión algebraica. ¿Sí? Es decir, si yo tengo la expresión x a la cuarta, y al cuadrado, z cubo, ¿cuál es el indicativo de la operación que están realizando entre las literales? Díganme. A ver. Es multiplicación, no hay que escribirle ni una X ni un punto. Eso es indicativo de multiplicación. Muy bien. Este es un monomio. Tiene letras porque no sabemos cuánto puede valer. Pero la expresión valor numérico es cuando a mí me dicen X vale 4, Y vale 3 y Z vale 1/2. El valor numérico lo que hace es que en lugar de las X usa el 4, en lugar de las Y usa el 3 y en lugar de las Z usa el 1/2. Significa que si yo tengo a la X a la cuarta, en lugar de usar X, yo uso 4. En lugar de la Y que sigue, que es indicativo de multiplicación, la Y cuadrado, en lugar de la Y, tengo el 3. Y en lugar de la Z, tengo el 1/2. Solo que la Z está al cubo. ¿A qué les recuerda esto? ¿A qué les recuerda esto? A los ejercicios de potenciación. El 4 decimos que es 2 al cuadrado. Es decir, que en lugar de 4, coloco 2 al cuadrado. Aquí potencia 4. Aquí 3 al cuadrado. Y aquí 1/2 al cubo. Se opera como 2 por 4, porque es potencia de una potencia. 2 por 4, 8. Por 3 al cuadrado. Por el 1 al cubo. No tengo necesidad de usarlo. Pero el 2 que está abajo, tengo que aplicarle también el exponente. 2 al cubo. Esto se resuelve como, tengo el 2, 8 menos 3, 5, por 3 al cuadrado. Igual a 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. 32 por, vamos a tratar de colocar así el por, miren, para que no sea tanto como un punto. Y 3 al cuadrado, 9. ¿Cuánto es 32 por 9? ¿Es 288 o no? Sí, profe. Sí, profe. 288. Esto es aplicando exponentes, pero alguien pudo haberlo solucionado así. ¿Cuánto es 4 a la cuarta? 4 por 4 por 4 por 4. 256 por 3 al cuadrado. 9 por 1/2 al cubo. 1 dividido. 2 al cubo. 8. Es igual a 256 por 9 por 1 dividido 8. Igual a 288. Aquí, para seguir recordando lo que es potenciación, que me sirve mucho en la multiplicación de expresiones algebraicas, y en valor numérico, sea la forma que sea, yo debo de llegar al resultado que en este caso es 288. Muy bien.
¿Alguna pregunta? Profe, Dime. ahí donde va 4 a la Y, no sé por qué es Y, ¿Dónde? o es un 4. Es 4, es En los 4, es primeros 4. paréntesis es ¿Este? 4. Ah, Es bueno. 4 mega, ahí está. Ya lo Ajá. corregí para que lo miraras bien. Es 4 a la Bueno, cuarta. profe, gracias. Muy bien. Esta es su tarea para la siguiente clase. Y les digo, pueden leer. Ujú. Prof. Ay, profe, disculpe, ¿será que me... Ah, ya lo borré. ¿Será que me puede decir, explicar otra vez de nuevo lo que acaba de explicar? Es que no copié todo y no entendí. Bueno, entonces sí, les voy a mandar por el chat el ejercicio para ver que lo hagan ustedes. Pero Ah, vamos a muy bien, explicar esto otra gracias, vez. profe. Vamos a hacer esto otra vez. Dice, la expresión algebraica dice x a la cuarta, y al cuadrado, z al cubo. Cuando me piden el valor numérico, me deben de decir cuánto vale x, cuánto vale y, cuánto vale z. Que aquí lo escribimos, x vale 4, y vale 3, y z vale 1/2. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Son valores iniciales. Como ya sabemos el valor de cada variable, ya no es variable, ahora se va a convertir en un valor numérico. En lugar de colocar x a la cuarta, coloco 4 a la cuarta, porque el x vale 4. 4, porque la x vale 4, aquí dice arriba. 4 a la cuarta, porque aquí dice x a la cuarta. Luego dice y cuadrado. En lugar de la y, coloco lo que vale y, que sería 3. La y estaba al cuadrado, por eso es que tengo 3 al cuadrado. Y luego tengo z al cubo. El z ya no es z, ahora el z es un medio. En lugar de z pongo un medio. Elevado al cubo. Y ya sea que lo resuelva por una forma de exponente, de potencias, o que calcule lo que vale cada expresión. Es decir, aquí 4 a la cuarta, este es 4 a la cuarta, este es 3 al cuadrado y este es un medio al cubo. Multiplico todo esto y me da 288. Si quieren ser un poco más técnicos a lo que vemos aquí, que esto es potencias, operaciones con potencias, ya van convirtiendo, como aprendíamos, el 4 pasó a 2 al cuadrado, aplican leyes de exponentes, eliminan algún exponente, bueno, reducen un exponente con bases iguales, y aquí me dio 288, que haciéndolo de una manera normal, llego también al 288. Eso es lo que hace el valor numérico. Me cambia las letras por números, y al cambiarla por números ya puedo operarla y dar una respuesta, que en este ejercicio sería 288. Paso 1, paso 2, paso 3, y voy a llamar a este paso 4, este 5, y este va a ser 6. En alguna que me diga, o algún paso donde necesiten repetir otra vez. Mientras tanto pueden ir colocando Profe, una pregunta, disculpe. Ujú. Para conseguir el valor de cada letra, ¿cómo le hizo? Para que X sea 4, Y valga 3 y Z es un medio, te tienen que darlas. Cuando te piden un valor numérico, lo único que te tienen que dar es el término y el valor de cada letra. Si no te dan el valor de alguna letra, por ejemplo, que no nos dieran Z, el ZQ va a quedar hasta el final del ejercicio porque no tenía valor numérico. La Z sigue siendo Z porque no fue cambiado por un valor numérico. ¿Sí? Pero Bueno, te pues tienen que dar el término algebraico, cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto vale Z. Si no te dan alguna letra, bueno, esa letra va a pues sobrevivir hasta el final como estaba. Si no me dieran que Y es igual a 3 y solo se opera el X a la cuarta, el Z al cubo, y de último va a aparecer Y cuadrado con algún número aquí a la par, ¿verdad? Eso es evaluar numéricamente. ¿Sí? Ahí está el documento de operaciones algebraicas. Por favor, pueden irlo revisando ya. Muy bien, si no hay otra pregunta, pueden ir escribiendo un nombre, un apellido, la carrera y la sección antes de retirarse, por favor.
porque yo reviso la hora a la que escriben. Si escriben antes es porque se fueron y no quieren puntos. ¿Alguna otra pregunta?